Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener por línea telefónica a dos historiadores, a Álvaro López Asensio y a Javier González Ruiz. ¿Qué tal ambos? Sí, muy bien, muy buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, muy bien. Vosotros dos sois historiadores, sois aragoneses y habéis formulado un pedido entiendo que a la Delegación de Cultura, de Educación de la Comunidad Autónoma Aragonesa para que se estudie en los libros de texto de Historia de España el legado sefardí, ¿no? Álvaro, ¿qué nos puedes contar de esta iniciativa? Creo que ya llevas tú unos cuantos años metido en ese tema. Sí, llevo ya varios años y no es la primera vez que reivindico. Y ahora con más fuerza porque como se ha constituido un nuevo gobierno en Aragón, con un nuevo consejero de Educación, pues y parece ser que, claro, en el tiempo son 4 años por delante, pues es un momento de iniciar otra vez esta reivindicación para que en estos 4 años, pues y si puede ser antes, lo antes posible, pues lógicamente llevemos la historia y el legado de los judíos en Aragón y en la península ibérica a los libros de texto de ESO y bachillerato. Uh-huh. Javier, las atribuciones de educación en España están delegadas en las comunidades autónomas, es decir, que esto es viable a nivel de lo que sería Aragón. No necesitan el permiso del gobierno central de Madrid para hacerlo, ¿no? En principio, solamente con una instrucción desde la Consejería de Educación, incluyendo dentro del apartado del porcentaje que tiene que incluir la comunidad autónoma parte del currículo, podría solucionarse el tema, aunque no de una manera estrictamente dentro de toda la legalidad. Lo lógico sería es que desde la Consejería de Educación se llevara a la Conferencia de Consejeros de Educación a nivel de ámbito nacional y se hiciera una propuesta para incluirlo y una modificación pues del currículo. Esto sería lo más correcto a nivel nacional. Lo único que si esto puede plantear problemas, pues creemos que con una instrucción desde la Consejería para Aragón sería suficiente. Álvaro, ¿os habéis puesto también en contacto o tenéis alguna forma de contactar con las otras consejerías estas de las que hablaba Javier? O sea, algo que pudiera reivindicarse a nivel nacional. ¿Le sabes de iniciativas similares en otros lugares? Sí, nosotros lo que estamos esperando es que haya elecciones, en las próximas elecciones del 10 de noviembre, que se constituya un nuevo gobierno y un ministro ya con un gobierno estable para una legislatura. No hemos registrado la iniciativa todavía al Ministerio de Educación precisamente por eso, por la incertidumbre que hay ahora, si hay un nuevo gobierno, si hay un otro ministro que no sea la ministra Celaá, que es la ministra de Educación, y tan pronto como se ha nombrado el nuevo o la nueva ministra, pues entonces sí que cursaremos la correspondiente petición para que nos reciban en el ministerio o bien el ministro o bien a quien designe o delegue el ministro o ministra y ponernos manos en el asunto. Es decir, que por una parte estamos reivindicando en Aragón que lo implanten aquí, pero no nos conformamos con eso. Queremos también que esto trascienda a lo que podría ser el Ministerio de Educación para que también se incorpore en el resto de comunidades autónomas, o por lo menos se dialogue la posibilidad de implantarlo en el resto de comunidades autónomas. Uh-huh. Javier, supongo que una iniciativa como esta, aparte de las bondades, digamos, intrínsecas o ideales que pueda tener, pues supone una inversión porque hay que modificar los libros de texto, por ejemplo, ¿no? Pues efectivamente hay que modificar parcialmente los libros de texto porque en la actualidad, como bien han comentado con anterioridad, no aparece ninguna referencia en los libros de segundo de la ESO
al legado judío sefardí. Y, por supuesto, en Historia de España, en segundo de bachillerato, las referencias son mínimas. Otras culturas con las que se ha convivido en la Edad Media, pues sí que aparecen bastante bien desarrolladas. Entonces creemos que es una cuestión de principios y una cuestión también de equidad y de justicia el dedicar al conocimiento de una cultura que tanto ha aportado a la sociedad occidental. Uh-huh. Sí, haría falta modificar los libros de texto e incluir pues aspectos del legado judío y de las características de la cultura hebrea en la península ibérica y en Occidente. Uh-huh. Álvaro, el tema para cuando se trata de abordar nuevos temas dentro de asignaturas, quizás no puede uno hacerlo dentro de la libertad académica que poseen los profesores actualmente, es decir, un profesor, como mencionaba, de segundo de secundaria. Si quiere dentro de su clase, ¿no puede hablar del legado sefardí o ya depende simplemente de su opinión o de su iniciativa? Sí que puede, sí. De hecho, Javier, que el curso pasado dio a segundo de bachillerato y estudia en Historia de España, me invitó a una de sus clases para hablar a los alumnos del legado judío en la península ibérica. Porque él, dentro de su materia y dentro de su currículo y de su programación, él puede incorporar pues ciertas clases a ampliar conocimientos. Y en este caso fue muy interesante pues porque los alumnos también pudieron conocer el legado cultural y la importancia cultural que han tenido en los reinos peninsulares de la Edad Media, los judíos, ¿no? Y sí que se puede hacer. Y luego en los institutos donde yo imparto también clases, en segundo de bachillerato, pues también los profesores de historia pues me han invitado a una de las clases una clase entera para hablar de ese legado judío en los reinos peninsulares. Uh-huh. Javier, me imagino que también dadas las facilidades que permiten las nuevas tecnologías hoy día, pues esto se podría agilizar incluso antes de disponer ediciones en papel con páginas web dedicadas al tema que estén centralizadas o en el Ministerio de Educación o en las consejerías de educación de las distintas comunidades, aportando materiales escritos, gráficos y audiovisuales, ¿no? Efectivamente. Es más, lo ideal sería que los mismos profesores tuviésemos elaborado, de hecho los que ya llevamos bastante tiempo y nos hemos dedicado muchos años a la enseñanza, a la docencia, pues elaboramos materiales y al final contamos con una gran cantidad de material de curricular en la que podemos incluir, incluso podíamos prescindir perfectamente de los libros de texto. Uh-huh. Efectivamente, con los medios que hay hoy, además de esa preparación, pues tenemos a disposición un arma potentísima que es Internet y que a través de las páginas web pues podíamos efectivamente la creación de unidades didácticas sin necesidad obligatoria de tener que modificar los libros de texto. Uh-huh. Esto es posible, es factible y hasta deseable el hacerlo así de esa manera. Bueno, de esa manera, Álvaro, pues el gasto que esto traería acarreado sería mucho menor, serían, unas cuestiones de presupuestos para unas cuestiones técnicas y para recopilar esta información y a ponerla a disposición de los alumnos de la mejor manera posible. Existen mecanismos, creo yo, tú me corregirás, dentro del propio Ministerio de Educación, existen oficinas o instituciones dedicadas a la elaboración de este tipo de materiales complementarios a través de las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, los servicios técnicos, tanto del Ministerio de Educación o de la Consejería de Educación de las comunidades autónomas, pues ya en el currículum ya pueden reflejar un poco los contenidos y las programaciones. No obstante, nosotros, tanto Javier como yo, tenemos preparado un material que tan pronto nos convoquen a alguna reunión, tanto en el Ministerio como en la Consejería de Educación, gustosamente lo entregaremos a los servicios técnicos y a los responsables políticos para que lo tengan en cuenta, porque allí ya damos prácticamente por sentado los contenidos de lo que sería la lección o el capítulo correspondiente de la historia, un poquito de la historia muy sucinta de los judíos en la península ibérica y en los reinos peninsulares, así también como el legado cultural que ellos nos han aportado a la sociedad medieval y occidental. También tenemos un audiovisual, un PowerPoint, en el cual pues están todas todos los contenidos de lo que podría ser la historia de los judíos. Javier, tú, ya que has experimentado invitando a Álvaro a una de estas clases de segundo de bachillerato, ¿cuál ha sido la respuesta de los alumnos ante la presentación de estos materiales? Porque a veces me imagino que el que venga alguien a dar una charla puede resultarle más interesante o menos interesante en función de sus intereses, pero ¿tú crees que esto, aparte de ser necesario, les interesa? A ver, para la cuestión de la formación de las personas es importante y es muy interesante que tengan un conocimiento global de las culturas que hay en la Edad Media. Ya he comentado que anteriormente solamente hay el conocimiento de la cultura musulmana y de la cultura cristiana, y falta la cultura judía. Y respondiendo concretamente a la respuesta, pues le puedo decir que la experiencia que tuvimos en el instituto fue altamente positiva, que los alumnos comenzaron a realizar preguntas, que Álvaro es un excelente profesional y que los motivó de una forma exhaustiva, y que desde luego los chicos estaban muy interesados en escuchar algo pues que desconocían. Y ese es la principal cuestión, el desconocimiento de algo, pues automáticamente genera pues una motivación y una ansia pues por conocer y por aprender. Sobre todo si hay un legado actual del cual se es heredero. Y entonces la valoración es, pues ya le digo, altamente positiva, y estamos dispuestos a repetir la experiencia. Álvaro, ¿tú crees que... no sé si esta iniciativa la habéis elaborado y la sostenéis durante mucho tiempo, pero ¿cómo reaccionarán los profesores? Porque también es el colectivo sobre el cual recae ahora, digamos, o recaería la implementación de esta asignatura. Ellos también tendrían que reciclarse, ¿no? Pues sí, porque en los estudios universitarios, cuando pues un profesor se forma en Historia de España, apenas se trata el tema del judaísmo y del legado judío en la Edad Media. La realidad es que a lo mejor el profesor orienta un poquito, da trabajo complementario, artículos, pero no entra dentro de lo que es el estudio y el examen y los conocimientos que hay que aprender. Todo lo contrario, por ejemplo, pues con el periodo de dominación musulmana o el periodo visigótico o el periodo romano o en la Edad Media, ¿no? Apenas se trata. Entonces, lógicamente, las editoriales tendrán que adaptarse al currículo. Nosotros aportaremos ese material gustosamente a los departamentos y al ministerio para que sobre esa base, sobre ese borrador, pues lo perfeccionen, lo amplíen
y luego pues que lo plasmen en el currículo y sobre todo en los libros de texto. Yo creo que los profesores, el siguiente paso será hacer alguna guía que tendremos que elaborar nosotros también para el profesor. Es decir, si está ya en el libro de texto el capítulo ya elaborado por los servicios técnicos correspondientes, nosotros también podemos ampliar ciertos conocimientos y ciertos objetos, el tema de las fiestas, el tema culinario, el tema de costumbres, para que el profesor amplíe esos conocimientos y pueda dar esa clase o esas 2 o 3 clases correspondientes a ese tema con mucha más lucidez y con mucha más profundidad. Bueno, Javier, ¿tú crees que... ¿Cuál consideras que sería el elemento principal a destacar del legado judío en España? Ya sé que es una elección un poco difícil de hacer, pero ¿tú cómo lo enfocarías como principal herencia en la cultura actual? Bueno, pues un poco la cultura de la fiesta sería pues muy importante, porque estamos viviendo en una sociedad pues un poquito desarraigada de las fiestas, y lo cierto es que en la mayoría de las ocasiones los trabajos absorben tanto que es prácticamente imposible el poder tener un día o unos días que sean festivos. Yo sé que los hebreos celebran el Sabbat, ¿verdad? Y esto es muy importante. Y luego también el sentido de la propia convivencia y de la confraternidad entre la misma comunidad judía y entre los mismos hebreos. Esto para mí es muy importante, sobre todo cuando en los centros estamos insistiendo en el tema de la convivencia, cuando a veces la convivencia en los centros de secundaria pues se ve muy alterada. Para mí serían estos dos aspectos elementales, es decir, la celebración de la fiesta y por otro lado el tema de la convivencia entre las personas, lo cual sería también importante no solo a nivel curricular del conocimiento del legado hebreo, sino también sería muy importante a nivel del desarrollo del eje transversal de que podemos convivir personas de distintas culturas, de distintas etnias, de distintas formas de pensar y de distinta religión, y podemos convivir pacíficamente y dentro de un ámbito de tolerancia y de respeto. Y entonces esto es uno de los ejes transversales que se están desarrollando en estos momentos en la educación. Es una herencia que también recibimos del judaísmo y que por tanto tendríamos que potenciar o implementar en los centros. Es una preocupación que tenemos en los centros y que creo que sería pues una cuestión a desarrollar y a implementar. Muy bien. Pues Álvaro, para despedirnos, ¿hay algo más alguna cosa que no te hubiera preguntado y que quisieras agregar? Sí, que la cultura judía ha sido muy importante en España, que ellos han estado en la península ibérica unos 2078 años, son muchos años, que nos han dejado un legado cultural, patrimonial, festivo, lingüístico, culinario de primer orden, y que todo esto pues conviene que se sepa. Y sobre todo porque son los transmisores de la cultura del Al-Ándalus, tanto de disciplinas como la medicina, como la astronomía, como las matemáticas, como la filosofía, como el saber de los grecolatinos. Todos estos conocimientos de siglos pues los transmitieron los judíos a la sociedad cristiana, que supo asimilarla y llevarla a las primeras universidades de la Edad Media, y de la península ibérica fue a Europa. Europa tiene un acervo cultural importante gracias a esa correa de transmisión que fueron los judíos, y que nosotros pues estamos en deuda porque han sido muy importantes para la cultura, no solo de los reinos peninsulares, sino también de la cultura de Occidente. El cristianismo, por supuesto, en toda la Edad Media ha marcado el acervo cultural, el sentido cultural,
e incluso la identidad europea. Pero gracias a esa transmisión de los judíos, a ese papel de los judíos, pues los cristianos han podido desarrollar durante siglos pues esos conocimientos. Se hubieran perdido la cultura grecolatina, los autores grecolatinos se hubiera perdido, los conocimientos de medicina del Al-Ándalus, que colaboraban entre musulmanes y judíos en aquella época en la península ibérica en estas cuestiones científicas y de investigación, pues se hubieran perdido. Los musulmanes, conforme los reyes cristianos iban conquistando esas tierras, pues los intelectuales musulmanes se iban bajando al Al-Ándalus y al norte de África, y quedaban en las poblaciones importantes los judíos, y ellos supieron transmitir estas ideas. Por lo tanto, yo creo que es de justicia que los libros de texto, que los alumnos sepan que, pues lógicamente, los judíos han sido muy importantes para nuestra cultura, tanto de la península ibérica como europea. Y es eso, los judíos deben estar en los libros de texto, deben explicarse y deben enseñarse. Uh-huh. A mí me llama poderosamente la atención que, por ejemplo, tanto en segundo de ESO como en bachillerato, no hay más reseña de los judíos que su expulsión. Y en un periodo, en el de los Reyes Católicos, en 1492, hay un parrafito que dice: y fueron expulsados los judíos de la península ibérica. Y el alumno se pregunta, bueno, ¿y quién eran los judíos para ser expulsados? ¿Y qué hicieron los judíos para ser expulsados? ¿Y qué consecuencias tuvo esto para la cultura y para el saber de entonces y para la sociedad de entonces? Y no se da respuesta. No hay una historia sistemática ni del pueblo judío ni de su legado, y simplemente hay un párrafo en el cual deja en el aire que fueron expulsados y se abren cantidad de interrogantes para el alumno de una cultura que estuvo aquí 2078 años, y esto hay que subsanarlo. Muy bien, pues vamos a agradecerles a ambos historiadores aragoneses, Álvaro López Asensio y Javier González Ruiz, por habernos atendido en esta ménage à trois que hemos tenido telefónica para hablar de esta petición, que ahora estamos un poco en manos de la situación política que en España, que se resuelva para poder impulsar proyectos como estos. Muchas gracias por habernos atendido y mucha suerte, que os reciban y podáis llevar a cabo estas iniciativas. Muchísimas gracias a todos los oyentes y a Radio Sefarad por darnos la oportunidad de poder ofrecer y dar esta noticia tan importante para la comunidad judía de España y internacional. Muchas gracias y un saludo.